Amigos, bienvenidos una vez más a Men Praying. Pues estamos hoy en una fecha ya acercándonos a final de año. Este año se nos ha ido rapidísimo y vienen días en que hay muchas actividades sociales, hay muchas actividades como tipo fiestas, convivios en donde nos encontramos con nuestros amigos, nos encontramos con nuestros familiares. Y pensando en eso, decidí compartir con ustedes lo importante que es, como nosotros como hijos de Dios, estar preparados para estas fechas. Y, por supuesto, por ahí tenemos nosotros alguna actividad preparada para Men Praying, justamente en estas fechas. Y qué importante es que nosotros como hijos de Dios que tengamos la postura correcta, la mentalidad correcta, la disposición correcta en nuestro corazón para esto, ¿verdad? Nuestros amigos, la gente que todavía no conoce a Dios. Qué importante es no quedarnos nosotros acomodados en nuestra bendición personal, sino más bien desacomodarnos para poder compartir esta bendición con otras personas. Jesús es el mejor ejemplo que podemos encontrar al respecto. Jesucristo mismo, siendo Dios hecho hombre, podría haber pasado en esta vida pues con mucha comodidad, eh, conforme con con el señorío que él tenía y con el lugar que ya por su propia naturaleza tenía en el cielo. Sin embargo, él dijo, yo no vine a ser servido, sino que yo vine para servir. Y Jesucristo no se congració tanto con la gente religiosa de su época, sino más bien Jesucristo se acercó mucho a los pecadores, a la gente que no conocía a Dios. Todos los seres humanos somos pecadores, pero cuando la Biblia habla de los pecadores con los que él se sentaba a comer, habla de gente que estaba totalmente lejos de las cosas de Dios. Yo quiero leer con ustedes una escritura que está en Mateo capítulo 9, del versículo 9 al 13. Mateo 9, del 9 al 13, dice, al continuar su camino, dice, Jesús vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Este cuadro me encanta. También está en Marcos, si no estoy mal. Es básicamente la misma historia. Y vemos aquí nosotros a un Jesús con esa característica tan propia de él, tan espontáneo, tan guiado por el Espíritu Santo, de pasar por donde está un puesto de cobro de impuestos, y ahí está el que conocemos nosotros como Mateo, ejerciendo su función de cobrador de impuestos, y no le, no le cruza ninguna palabra más que lo invita a seguirlo. Sígueme, fue la única palabra que le dijo. Ese es el evangelismo más corto que yo conozco. No, de verdad, es impresionante. No sé cómo lo hacía, no sé cómo sería ese momento de ver a los ojos a Jesús y que él te dijera, sígueme. Debe haber sido algo muy impactante. Y al rato, en la siguiente escena, vemos a Jesús sentado a la mesa, pero ya no solamente con Mateo, sino que vemos a muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido a sentarse también a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea, en un ratito armó un evento Jesucristo. Esa relación con Mateo era una relación estratégica,
Acuérdense ustedes que estos cobradores de impuestos eran utilizados por los romanos, a gente judía que tenía que hablar el mismo idioma de su pueblo, pero que no estaban de parte de ellos, que no los favorecían. Era gente que era muy odiada, porque ellos eran básicamente como lacayos de los romanos. Y de todos he sabido que no era precisamente muy justo el método de cobro de impuestos. O sea, eran impuestos arbitrarios, a mucho era criterio del cobrador de impuestos y eran conocidos por ser gente cruel, gente que no veía la pobreza de la gente ni su dificultad para poder pagar. Y sin embargo vemos nosotros a un Jesucristo que le habla a este Mateo y le dice, sígueme, cuando él estaba ocupado en sus cosas, cuando él estaba precisamente eh, ejerciendo esa función tan odiosa para los demás del pueblo judío. Y él lo sigue. Y miren ustedes que esta decisión de Jesús de hablarle a este cobrador de impuestos abrió la puerta estratégicamente para la vida de muchos otros cobradores de impuestos, porque obviamente eran un gremio, entre ellos se conocían, eran amigos, compartían la misma incomodidad de estar sirviendo al imperio romano, pero ser hombres judíos. Y de pronto se enteran, imagino yo, a través, pues es casi obvio, a través de Mateo, se enteran de este Jesús que impactó la vida de Mateo. Imagino uno por uno los cobradores de impuestos llegando a esa casa, llegando donde estaba esa mesa, y ahí estaban ahora ya no solo Jesús, sino también sus discípulos. Era básicamente un evento de cobradores de impuestos y ahí dice, y pecadores. Me impresiona eso, pero veamos lo que dice. Estoy leyendo en Mateo capítulo 9 y les leo el versículo 12 donde me quedé. Dice, al oír esto Jesús les dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Pero ¿por qué viene esto? Retrocedamos al versículo número 11. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Los fariseos eran un gremio religioso, eran los religiosos de la época, eran las personas oficiales. O sea, si tú quieres ir a la sinagoga, a la iglesia, digamos, después en nuestro idioma, tú tenías que ir con ellos. Ellos eran los que iban a estar ahí, eran los conocedores de la ley, era la gente que enseñaban, eran los maestros, eran la autoridad espiritual. Pero estos hombres, en lugar de estar ejerciendo su autoridad espiritual de una manera abierta a un nuevo aprendizaje, abierta a discernir a través del Espíritu, abierta a tener una hermandad a través de la fe en Jehová, ellos estaban totalmente cerrados porque ellos estaban preocupados por su puesto, estaban preocupados por su privilegio, estaban preocupados por su negocio, estaban preocupados porque esta gente había tomado la fe como una forma de vida, como una forma de ganancia, como un negocio. Entonces Jesús estaba metiendo en el territorio de ellos y les era muy molesto Jesús, porque Jesús no respondía a los mismos patrones. No era una persona oficial de la sinagoga, no era una persona que viviera de esto, no era una persona que tenía una trayectoria de ser un escriba, de ser alguien criado a los pies de algún gran maestro. Sin embargo, Jesucristo sabía mucho más de ellos, de la palabra. Cuando se confrontaban con él, casi siempre les ganaba, casi siempre se quedaban cortos con sus conocimientos. Entonces habían aprendido a detestar a Jesucristo y a imponerle una persecución informal, pero era una persecución que la cumplían muy bien. Cualquier cosa que Jesucristo hacía siempre era juzgada. Si Jesucristo estornudaba, estaba mal. Si Jesucristo tosía, era pecado. Si Jesucristo oraba, le estaba hablando al diablo. O sea, ellos hicieran lo que hiciera Jesús,
siempre lo estaban juzgando mal. Y de pronto ven ahí la gran oportunidad. Ven a Jesucristo sentado con publicanos, que eran los cobradores de impuestos, así como Mateo, no uno, varios de ellos, y ven a pecadores, amigos de ellos, gente que ellos sabían perfectamente por su apariencia, por que los conocían, por X cosa, ellos sabían que esta gente no era gente fiel que iba a la sinagoga, no era gente fiel que buscaba a Dios, sino eran gente común de la calle que no tenía nada que ver con ellos. Entonces ellos básicamente desechaban a esa gente. Qué peligroso es que si nosotros entramos en una relación con Dios, creamos que entramos a un club selecto, entramos a un grupo de gente privilegiada a la cual Dios le reveló algo, le dio la salvación, pero ya no queremos nosotros que nadie más se meta ahí porque resulta que nos podemos contaminar, porque somos un pueblo escogido, porque no queremos ya tener ningún roce con el mundo. Este no era el pensamiento de Jesús, al contrario, Jesucristo estaba seguro de la fe que tenía. Él empezó a entrenar a sus discípulos para que tuvieran una fe tan firme como la de él, de tal manera que ellos pudieran sentarse a la mesa con publicanos, con pecadores, con gente que no estaba dando un testimonio de buscar a Dios, porque precisamente a esa gente es a la que él se quería dirigir. Él sabía que esa gente era la que estaba perdida. Él sabía que esa gente era una buena tierra para sembrar la semilla de las buenas noticias, de las buenas nuevas, el mensaje que el Padre le había dado para que esa gente se convirtiera al evangelio y quedaran como discípulos de él. Dice la palabra de Dios que él llama las cosas que no son como si fueran. O sea que el Señor siempre va a ver lo que nosotros no vemos. Él no ve lo que está frente a él. Él ve la posibilidad de lo que está frente a él. Él ve el potencial. Él vio a estos cobradores de impuestos y estos pecadores que se reunieron en esa mesa junto con Mateo y los discípulos. Vio la gran oportunidad, el gran potencial de salvación. Él no veía pecadores, él veía discípulos. Él no veía cobradores de impuestos, él veía gente que daba para el reino. La mentalidad de Dios siempre es así. Dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Cuán altos son los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de los tuyos. Nosotros quizás vemos a veces a una persona mal hablada, vemos a una persona blasfema, vemos a una persona viciosa, a una persona violenta, a una persona que no tiene nada que ver con Dios, y podemos cometer el error de sentir un rechazo porque no piensa igual que nosotros. Déjenme decirle que ese es el error más grande. Nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús, hacer las cosas que Jesús hacía, atrevernos a desarrollar un carácter como el de Cristo, no ser sabios en nuestra propia opinión, al contrario, ver la palabra y llevarla a la práctica. Dice en el versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Miren qué bonita forma de resumir lo que él estaba viendo. Estaba viendo la crítica, por un lado, de los fariseos, los religiosos de la época, y por el otro lado, tenía sentados a los pecadores y a los publicanos. ¿Y cómo miraba él a los publicanos y a los pecadores? Como gente enferma. Y él sabía que a un enfermo se le cura, a un enfermo se le cuida, a un enfermo se le visita, a un enfermo se le apoya, a un enfermo se le receta, a un enfermo se le da la medicina. Mientras que los fariseos, por otro lado, lo criticaban, por otro lado, atacaban, por otro lado, por el lado religioso, le estaban vedando a Jesús la oportunidad de llevar la esperanza al perdido. Miren ustedes cómo podemos nosotros convertirnos en un estorbo si somos religiosos mal encaminados. ¿Cómo podemos convertirnos en un estorbo para el perdido? Porque en lugar de facilitarle a los perdidos la medicina, ellos se las estaban estorbando. Estaban estorbando al médico divino que los estaba tratando de curar. Me encanta esa parte donde dice, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y versículo 13 dice, vayan, o sea, los echa, vayan y aprendan
lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Cita las escrituras, ¿sí? Cita el Antiguo Testamento. Dice, misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. ¡Wow! Una lección magistral, los hizo pedazos, ¿sí? Y les habló la verdad, no les mintió, no los atacó por atacarlos, simple y sencillamente defendió su postura. Él estaba sentado a la mesa con gente que estaba enferma, con gente que estaba necesitada, con gente que él sabía que tenían el potencial de ser salvos. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener los ojos de Cristo, tenemos que tener la visión de Cristo, tenemos que tener el alcance de Cristo, el discernimiento de Cristo, saber que cuando estamos frente a una persona que no conoce a Jesús, una persona que está perdida, esa persona es la perfecta, ¿sí? Es la perfecta, es el potencial perfecto para ser un hijo de Dios. Tenemos que tener esa fe. ¿De dónde sacaba Jesucristo la fe para poder sentarse con esta gente y hablarles? Pues bien sencillo, de la palabra de Dios. Él decía, todo lo que yo les digo a ustedes, no lo digo de mi propia cuenta. Yo sé todo lo que yo les digo, yo lo he oído del Padre, porque el Padre y yo somos uno. Yo nada digo de mí mismo, nada digo por mi propia cuenta, sino que lo que les digo es lo que el Padre me da a mí, porque el Padre y yo somos uno. De la misma manera, tú y yo tenemos que ser uno con Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos la iglesia. Tenemos que pensar como cuerpo de Cristo, igual que nuestra cabeza, que es Cristo. Si Cristo se sentaba con los publicanos y los pecadores porque veía en ellos la oportunidad perfecta para desarrollar un nuevo discípulo, para salvar un alma, para arrancar un alma del infierno o muchas almas, igual tenemos que pensar tú y yo. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando estamos frente a una persona no creyente? ¿Juzgarla? Apartarla de nuestra vida, correr de ella, apartarnos nosotros de esa persona, alejarnos de ellos, querer juntarnos solamente con cristianos porque es mucho más cómodo y hablamos el mismo lenguaje? Ese sería un gran error. Y ese error, lamentablemente, sí se comete muchas veces, ¿verdad? En aras de la espiritualidad, en aras de mantener la santidad, cuando realmente nosotros somos la sal de la tierra. Si la sal perdiera su sabor, dijo Jesús, ¿con qué será salada? Nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Nosotros tenemos que ser igual que Él. Una luz, dijo Jesucristo, no se puede poner abajo de una mesa. Una luz se tiene que poner encima en lo alto, encima de un mueble alto o colgada del techo para que alumbre toda la casa. De la misma manera, tú y yo tenemos que estar desde lo alto, desde lo cerca que estamos del Señor, porque tenemos ese privilegio de poder hablarle a Él, de poder saber de Él, de poder oír su palabra, desde ahí alumbrar a la humanidad, desde el conocimiento bíblico. No lo que tú das por sentado, que todo el mundo conoce, mucha gente no lo conoce, no saben ni siquiera, muchas veces no saben cómo entregarle su vida a Dios, muchas veces no saben por dónde comenzar. Lo que a ti se te hace algo que ya das por sentado, para el no creyente es algo totalmente nuevo. Es más, el no creyente cree que Dios no existe, pero cuando te escucha a ti, cuando tú le testificas, cuando tú le presentas la palabra, empieza a resucitar esa fe, ese instinto de fe que el ser humano tiene, porque dice en la Biblia que a todos les ha sido dada una medida de fe. Por lo tanto, nosotros tenemos que predicar la palabra, así como Jesús lo hizo. Él vino a aquellas personas que estaban enfermas. Él vino a los que no se habían salvado. Vayan y aprendan, les dijo a los fariseos, los echó de ahí. Vayan y aprendan, dice, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dios no quiere nuestros sacrificios. Ya un sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario y es el sacrificio de Cristo Jesús, ese es suficiente. Tú y yo no nos tenemos que sacrificar, hacer votos de sufrimiento en nuestra vida religiosa. No, nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio. Ya Jesucristo hizo todos los sacrificios. Lo que tenemos que hacer nosotros es compartir las buenas noticias de lo bueno que hizo Jesús con nosotros, para que ellos, a los que se les comparte, también tengan
la oportunidad de gozar esas buenas noticias, para que ellos tomen su decisión si ellos quieren también seguir a Cristo como su Salvador, gozar de su sanidad, gozar de su paz, gozar de su provisión, como nosotros la estamos gozando. Evangelizar o compartir las buenas nuevas no debe ser un sacrificio, no debe ser algo que el pastor me mandó a hacer y por eso lo tengo que hacer. Esto debe ser un placer, esto debe ser un modo de vida, algo que nos fluya, algo que simple y sencillamente debemos de provocar las oportunidades de estar sentado con el que no conoce a Cristo. Ahí está el problema. La mayor parte de creyentes le huyen a estar sentadas con personas que no conocen a Cristo y es un grave error. Por eso esta enseñanza yo le puse Jesús popular entre los pecadores. Pregunto, ¿seremos los cristianos populares dentro de los pecadores? Dice en la palabra de Dios que la iglesia de los primeros tiempos, en el libro de los Hechos, dice, tenían el favor de todo el pueblo. O sea, también ellos, los discípulos, aprendieron a ser populares con la gente. ¿Cómo le harían? ¿Cómo haría Jesús para mantenerse popular con las personas, para no caer mal? Encerrarse en la iglesia, ser distinto, vestirse distinto, ponerse alguna señal para que la gente viera que él era distinto. No, al contrario, Jesús trataba de mezclarse con la gente del pueblo. Jesús se parecía a la gente del pueblo. Jesús trataba de ser amigos de la gente del pueblo. ¿Por qué? Porque en esa amistad que él tenía, en ese sentarse un ratito con alguien, a tomarse algo, a comer algo, ahí había la oportunidad de abrirle los ojos. Tú eres portador de las buenas noticias de Dios. Busca la oportunidad siempre que puedas. Todos los días en tu trabajo se presenta una oportunidad, todos los días en tus estudios se presenta una oportunidad, en tu lugar donde tú vives, tus vecinos son una oportunidad. Busca la excusa para sentarte a platicar un rato con la gente común, con la gente que no tiene a Cristo, con la gente que tal vez sigue alguna religión y piensa que la religión no va a salvar, pero no conocen la salvación genuina de Cristo Jesús, que es la única que hay. La gente dice ilusamente que todos los caminos llevan a Dios, pero nosotros sabemos que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que retomar estas escrituras y ponerlas en práctica. Miren, estas son historias que todos hemos leído, los cristianos, pero muy pocas veces nos ponemos a aplicárnosla y decir, yo tengo que ver la vida como Jesús la vio. Tengo que desarrollar en mi vida el carácter de Cristo. Y tengo otra escritura muy similar que está en Lucas capítulo 15, versículos 1 al 7, en donde vemos que la popularidad de Jesús entre los cobradores era persistente, porque este es otro pasaje, otro momento. Lucas capítulo 5, versículos 1 al 7, dice, todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Me impresiona porque no dice algunos cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Dice todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Quiere decir entonces que Jesús había, por decirlo en un lenguaje coloquial, había pegado con el gremio de cobradores de impuestos. Qué gremio más especial, qué gremio más incómodo. Escogió al peor gremio que uno podría escoger. Gente endurecida por esto, por el tener dinero. Gente endurecida en su trato con el prójimo porque ellos tenían que ser cara dura para cobrarle a la gente. Si una ancianita llegaba y le decía, yo no tengo para pagar mis impuestos, ellos no se podían poner sentimentales. Ellos tenían metas de recaudación de impuestos. Los centuriones romanos los presionaban, los cuidaban que no se robaran el dinero y estaban atrás de ellos, porque ellos tenían que cumplir con una cuota con el César, tenían que cumplir con una cuota con el gobernador. Entonces no les importaba ser una viejecita sin muchos recursos, no les importaba si era un jovencito, no les importaba. Ellos eran personas con un proceder no muy bueno. Ese es el gremio que escogió Jesús. Se escogió el gremio más incómodo. Y aquí dice, todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Esa es una cátedra magistral
de popularidad, pero no popularidad para darse gloria, no popularidad para que lo aplaudieran, no popularidad para ser famoso, era una popularidad para salvar almas. Ese es el tipo de popularidad que tenemos que buscar nosotros, porque hoy en día la gente busca popularidad para que la gente le dé likes en las redes sociales, en el TikTok, en el Instagram, en el Facebook, donde sea, y a la gente le encanta, la llena de endorfinas cuando miran que le ponen like. Ese es el tipo de popularidad que hoy en día busca la gente, pero ¿de qué te sirve eso? ¿De qué nos va a servir a nosotros como creyentes si no estamos llevando un mensaje de salvación, si no estamos proponiéndole a la gente un cambio en su vida? ¿Sabes? La mayor parte de personas, por no decir el 100%, necesitan un cambio en su vida. Hay algún área en su vida que no están conformes y alguien les tiene que proponer un cambio y ese cambio se los puedes proponer tú. Tú puedes hacer una propuesta de cambio en la vida de la gente, un cambio hacia la libertad, un cambio hacia una época nueva en su vida, una renovación de la vida, una apertura a una visión totalmente diferente. Eso es lo que trae el Evangelio, un cambio total, una vuelta a la tortilla, diríamos, ¿verdad? Un nuevo comienzo. Tú puedes ser el portador de eso. Dice aquí, todos los cobradores, estoy en Lucas 15, del 1 al 7, todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. El versículo 2 dice, los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, este recibe a los pecadores y come con ellos. No es la misma, no es la misma historia que te conté hace un rato. Es casi igual, pero no es la misma. Es otro momento distinto. Este está recogido por Lucas. Y la misma actitud otra vez de los fariseos, empezar a murmurar y decían, este recibe a los pecadores y come con ellos. Pregunto, ¿no es obvio que ellos como líderes judíos, como líderes fariseos, como líderes conocedores de la palabra, los que manejaban el código de Dios, los que tenían el conocimiento de todo lo que le llamamos hoy en día el Antiguo Testamento, la Torá, ¿sí? El libro sagrado de los judíos, el libro sagrado nuestro ahora. ¿Acaso no tenían ellos que tener un corazón misericordioso y sentarse con la gente para que la gente los escuchara? ¿No era ese su trabajo? ¿Para qué se preparaban? ¿Para qué conocían tanta Biblia? ¿Para qué conoces tú tanto de la palabra de Dios si no lo vas a compartir? Si uno no comparte, pues entonces uno perdió su vocación para lo cual se preparó. El cristiano tiene dentro de su llamado, dentro de su vocación, dentro de su genética, la función de enseñarle a otros. Jesucristo no había perdido esa función. Los fariseos sí la habían perdido, se extraviaron totalmente de la meta por la cual Dios los puso como maestros. ¿De qué sirve un maestro que no enseña? ¿De qué sirve un maestro que no tiene misericordia del alumno? ¿De qué sirve un maestro que no tiene alumnos? ¿De qué sirve un maestro que cuando mira a otro maestro lo trata de callar y de juzgar? Evidentemente, se habían perdido en los recovecos de la religión y habían dejado la misericordia en su corazón. Eso que Jesús les dijo, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Ellos estaban acostumbrados a los rituales, a los sacrificios, pero le habían perdido la misericordia a la gente. ¿Qué actitud desaprobable de los fariseos? La pregunta es, ¿acaso no es la misma actitud la que tenemos nosotros? Cuando se nos olvida la misericordia hacia la gente, cuando nosotros dejamos de predicar, cuando no nos atrevemos porque tenemos timidez y tenemos miedo al rechazo, ¿acaso no somos iguales que los fariseos? Dice acá, versículo 2, los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, este recibe a los pecadores y come con ellos. Versículo 3, entonces Jesús les contó esta parábola. Miren qué bonito. Como Jesús vio que ellos estaban juzgando, les habló por parábolas. Dice, versículo 4, ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Miren ustedes el ejemplo tan práctico que les da.
Y dice en el versículo 5, y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros, y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Versículo 7, les digo que así también será el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Esto me impresiona, me gusta, tiene tanta tela que cortar esta enseñanza. ¿Por qué? Porque Jesucristo entendió y discernió perfectamente el espíritu de los fariseos. Era el club de los salvos, el club exclusivo de los hijos de Dios. Uy, ese señor se está juntando con los pecadores, ¿no? Debería aprender a nosotros que nosotros solo en nuestras reuniones nos mantenemos. Todos somos impolutos, santos, de veras, no nos salen alas solo por falta de calcio. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese espíritu? Es un espíritu de fariseo. Alguien que cree que ya casi alcanzó la gloria y que solo está esperando que Cristo venga para llevárselo, pero perdió totalmente su visión, se quedó ciego. Se dice alguien que mira, pero se quedó ciego. Se dice alguien que escucha, pero se quedó sordo. Se dice alguien, se cree alguien que tiene una dirección, pero perdió la dirección, se desvió del camino. Nosotros somos llamados a ser hijos de Dios y a mantener el camino, a mantener la visión, a no desviarnos a derecha e izquierda, a saber que nuestra meta es, al final está Jesucristo con los brazos abiertos esperándonos, pero que quiere que en ese camino pasemos trayendo a otros también para que no lleguemos solos, lleguemos con mucha gente. ¿Cuántas personas van a llegar con nosotros al cielo? ¿Qué testimonio habrá en el cielo? En la gloria de Dios, de cuántos habremos salvado. ¿Qué le vamos a decir al Señor cuando nos diga, ¿y qué hiciste con el talento que te dije? El talento para hablar, el talento para pensar, el talento para comunicarte, el talento para contarle a otros las cosas. ¿Qué hiciste con ese talento? ¿Lo multiplicaste en vidas? ¿Salvaste a otras personas? ¿O vamos a caer en la vergüenza que caerán los fariseos, que se mantuvieron en su club exclusivo, ¿verdad? De religiosos salvos, entre comillas, y juzgaban a aquellos que se sentaban, aquel que se sentaba a hablar con el necesitado. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Acaso no nos está diciendo claramente aquí que no hay tanto gozo por las 99 que ya no necesitan el arrepentimiento porque ya están salvas en el redil, sino hay gozo grande en el cielo por aquella oveja perdida que se rescata? ¿Cómo podemos rescatar a la oveja perdida si no es saliendo del redil, saliendo del club, saliendo de la exclusividad, meternos, incluirnos en la sociedad, incluir en nuestra vida al pecador, incluir en nuestra vida a la persona que está perdida, no para convivir en su pecado, al contrario, para darle la salida de su pecado, para darle las buenas noticias de salvación, que Jesucristo vino por los pecadores, que Jesucristo da oportunidad, que Jesucristo abraza a todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Porque Dios muestra su amor en esto, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos incluyó siendo pecadores nosotros, no siendo santos, no siendo personas perfectamente religiosas. Al contrario, y les digo una cosa, nadie está cerca de la perfección. Nadie que tiene ya a Cristo puede jactarse de su santidad. Al contrario, mientras más nos ponemos exclusivos, más estamos pecando. Los fariseos no se daban cuenta que al excluir a las demás personas de su vida, por ejemplo, el gremio de cobradores de impuestos, ellos estaban volviéndose un gremio peor, el gremio de los fariseos exclusivos, ¿sí? Estaban más cerca de Dios los cobradores de impuestos que ellos. Les voy a decir que hay mucha gente que está allá afuera, que está perdida. Quizás mucha gente que pueda escuchar este video, que se sienten perdidos, que se sienten solos, pero hay una esperanza para ellos y alguien se las tiene que comunicar. Ya es cosa de ellos si la aceptan o la rechazan. Dios a nadie
le bota la puerta a su casa. Dice, yo toco la puerta, si alguno abre la puerta y me deja pasar, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Dios toca la puerta del pecador porque él ama al pecador, porque ve en él el potencial de un discípulo, porque ve en él el potencial de más multiplicación de salvación para otros. Yo quiero que oremos, que aterricemos esta palabra. Jesús era popular entre los pecadores. Seamos nosotros como él. Imitemos a Jesús con nuestra actitud. Amemos al que está perdido. Hablemosle. Seamos nosotros el factor de cambio. Abramosle la puerta del cielo. Mostrémosles y presentémosles a Jesús, porque hay salvación para el perdido, porque Jesucristo vino no por los que estaban sanos, sino por los que estaban enfermos. Nosotros no estamos en esta vida como cristianos si no es para hacer lo mismo que Cristo hizo, que es llevarle la palabra, el mensaje de salvación, la oportunidad de salvación al que está perdido, para llevarle salud al que está enfermo, para llevarle esperanza al que la ha perdido, para abrirle los ojos al que está ciego, para restaurar al que está caído. Yo quiero que oremos y le pidamos a Dios que nos use, que nos haga populares entre los pecadores. Se acercan nuestros eventos, se acercan nuestras reuniones y veámoslas, por favor, como la gran oportunidad de nosotros ser usados por Dios, de ser trabajadores de Dios, de ser parte de esa gran cosecha. Dice, la gran cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la cosecha para que envíe obreros a la cosecha. Tú y yo somos obreros para ser usados en esa gran cosecha de las almas, esa gran cosecha de salvación para estos tiempos. Cierra tus ojos un momento, Padre. Gracias por esta palabra que nos das. Gracias porque nos alimentas a través de ella y porque nos abres los ojos, porque nos estimulas a las buenas obras, porque nos sitúas y nos ubicas en donde estamos para que no cometamos errores, porque tu palabra nos corrige en el rumbo que estamos siguiendo, Señor. Padre, que no nos desviemos a derecha ni izquierda, que no seamos cristianos exclusivos, hijos de Dios exclusivos, gente que está en un club exclusivo de la religión. No, Señor, haznos personas con una palabra efectiva para el que está perdido, que tengamos la gracia tuya de sentarnos con el pecador, brindarle nuestra amistad, brindarle nuestra apertura, escucharlos, pero también que ellos nos escuchen a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Pon palabra en nosotros, danos la visión para aprovechar la oportunidad de oro, Señor, en este tiempo final del año, Señor, en el que vienen tantos compromisos sociales. Si vamos a estar en ellos, que aprovechemos nuestro tiempo, y si vamos nosotros a convocar a alguien para que se siente en nuestra mesa, que sea para compartir tu gloria, Señor, para abrir las puertas de la salvación para el perdido. Úsanos, Padre, en el nombre de Jesús. Usa a mis hermanos que están escuchando, Señor. Actívalos en el evangelismo, actívalos en llevar las buenas noticias para que muchos sean salvados a través de ellos y cumplan así, Señor mío, las buenas nuevas, cumplan así, Señor, las buenas obras a los que los has llamado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Men Praying.